Y chicos, terminamos entonces la clase. Yo creo que 15 minutos máximo vamos a hacer esta mini cápsula. ¿Se escucha bien? Temón, dice Joaquín Barambio. Sí, hay que, ya a esta hora, yo creo que todos tenemos hipoglicemia. Ya, vamos entonces. Entonces, seguimos con esto. Oxidación del piruvato. Recuerde que la oxidación del piruvato es un proceso en donde el piruvato se transforma en acetil-CoA. ¿Ok? Se llama oxidación del piruvato porque efectivamente si nosotros vemos el carbono, de los carbonos del piruvato, adquiere un estado más oxidado. ¿Ya? Y el NAD+ se reduce y se convierte en NADH. ¿Qué más pasa en el proceso? Existe una coenzima A que está marcada en azul, que es la que se coloca en este sector, donde está este carbono con estos dos oxígenos. Esto sale desprendido como una molécula de dióxido de carbono, y en ese sector se va a colocar justamente el acetil-CoA, el AS-CoA. Y ahí se genera entonces el producto acetil-CoA. Entonces eso ya lo habíamos dicho hace un rato, y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? Esto es pregunta que puede ser de memoria, la puede visualizar aquí mismo en esta imagen. ¿Se acuerdan cuántos carbonos tiene la molécula de piruvato? 3 átomos de carbono, correcto. Recuerda que el piruvato viene de la glicólisis. Voy a poner aquí glucosa, ¿cierto? Glucosa, y la glucosa tenía 6 átomos de carbono, y si tú haces glicólisis es romper la glucosa en 2, y por lo tanto el piruvato debiera tener 3 átomos de carbono cada piruvato, ¿cierto? Ya. Y el piruvato, en el proceso, perdió un átomo de carbono, como dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos debiera tener acetil-CoA? Dato importante. Repito la pregunta. Parece que no me están poniendo mucha atención. Si el piruvato tiene 3 átomos de carbono, y en el proceso se pierde un átomo de carbono como dióxido de carbono, ¿cuántos átomos debiera tener el acetil-CoA? 2, correcto. Ese dato es interesante e importante, le va a servir para el ciclo de Krebs, cuando hablemos la mañana o cuando nos toque clase de nuevo, ¿ok? Que era el viernes, creo, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay una pérdida de átomos de carbono, entonces queda el acetil-CoA que tiene 2 átomos de carbono. Y ahí está, ahí hay uno, y ahí está el otro. 1, 2. Este es un oxígeno, esto es un azufre, y esto es una coenzima. ¿Ok? Por lo tanto, ya voy a leer lo que dice acá. Dice, el piruvato de deshidrogenasa, que es la enzima, transforma el piruvato en acetil-CoA. ¿Ya? Es un proceso irreversible, es una reacción irreversible, y supone la única entrada al metabolismo aeróbico. O sea que esta reacción ocurre en presencia de oxígeno. El oxígeno, como les dije anteriormente, no se utiliza directamente en esta reacción. Sin embargo, es necesario para que la mitocondria esté operativa. Si la mitocondria está operativa, esta enzima entonces puede tomar el piruvato y transformarlo en acetil-CoA. ¿Qué más? Se obtiene NADH como producto. Ahí está. Un NADH por cada piruvato. Y dato freak, dato importante, un tips. La enzima piruvato deshidrogenasa que hace esta reacción requiere o utiliza o necesita TPP. ¿Qué es TPP? Una coenzima. ¿Okay? Y no solamente necesita eso, requiere también de magnesio como cofactor. Por lo tanto, súper importante el consumo de vitaminas y minerales. Las vitaminas, recuerden que son precursores para las coenzimas, y minerales como por ejemplo el magnesio, para que esta enzima, que se llama piruvato deshidrogenasa, pueda hacer en forma eficiente esta reacción. ¿Les doy una pregunta tipo prueba? ¿Sí? Ya. Ojo con esto. Una pregunta fácil. ¿Qué hacía el TPP? Es una coenzima, señor Nicolás. Es una coenzima. Recuerda que las coenzimas asisten. Las coenzimas son moléculas orgánicas que ayudan a las enzimas a que puedan hacer el proceso de catálisis en forma eficiente. ¿Ya? Y recuerda que las coenzimas se caracterizan por unirse, exactamente, no actúa sobre, sino que ayuda a la PDH. ¿Sí? Ayuda a la piruvato deshidrogenasa, que es la PDH, para que haga bien su reacción. ¿Sí? Y recuerda que las coenzimas se unen débilmente a la enzima. Por lo tanto, se unen y se sueltan cuantas veces quieran. Se une, claro, exactamente la PDH mejor para que haga su función. ¿La PDH es una oxidorreductasa, cierto? Sí, es una oxidorreductasa clasificada en el primer grupo. Correcto, Nicolás. Bien, buena observación.
Entonces acá, la pregunta de prueba dice así, súper simple. Si entran 10 glucosas, ojo con esta pregunta, si entran 10 glucosas a la ruta glicolítica, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA obtengo? ¿Y cuántas moléculas de NADH obtengo después de la oxidación del piruvato? Cuidado con la pregunta. Dice, si ingresan 10 glucosas, voy a poner aquí la pregunta, glucosas a la glicólisis. Vamos. ¿Cuántas moléculas de NAD? Primero vamos a preguntar por acetil-CoA. De acetil-CoA y NADH se generan. A ver si los pillo. Ya. ¿Quién me contesta? A ver. Contestemos primero los acetil-CoA, que es más fácil. Y así ingresan 10 glucosas. Acá, 10 glucosas, voy a obtener 20 piruvatos, ¿cierto? Y 20 piruvatos cada piruvato se convierte en un acetil-CoA, por lo tanto voy a tener 20. Van a conservar la relación y por lo tanto voy a tener 20 acetil-CoA. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Gonzalo, ¿estás de acuerdo? Como pusiste 18, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ya. Esa era como ya la fácil. Entonces tenemos 20 acetil-CoA, porque ya dijimos, cada glucosa produce 2 piruvatos, y 2 piruvatos va a generar 2 acetil-CoA, y por lo tanto si ponemos 10 glucosas serían 20 piruvatos, y esos 20 piruvatos, 20 acetil-CoA. ¿Bien? ¿Y en los NADH, cuántos? Aquí los pillé. Se generan en total, lo voy a poner ahí en la pregunta. ¿20? No, no es 20. No es. ¿Saben por qué no es 20, Joaquín? Porque, no, porque le falta integrar. María Ongaro está súper bien. Uno por cada piruvato no era. Sí, correcto. Pero yo te estoy preguntando NADH en total. ¿La glicólisis produce NADH? Ajá. Sí, pues sí genera NADH la glicólisis. ¿Cuántos NADH genera por cada glucosa? Entonces, lo que pasa ahí, estimado, es que a usted le faltó sumar los NADH de la glicólisis. Don Neto, correcto, Nicolás. Ahora haga la aritmética. Si tengo 10 glucosas ingresando a glicólisis, ¿cuántos NADH voy a tener? Si son 2 por cada glucosa, voy a tener 20. Y acá voy a tener 20 piruvatos, los que van a generar 20 NADH acá. Por lo tanto, si yo sumo 20 más 20, ¿cuánto me da? 40 NADH. Esa es típica pregunta de prueba, en donde al estudiante se le hace pensar, y aquí dice, ¿cuántas moléculas de acetilcoainasa se generan en total? No circunscribirse a una pura reacción, circunscribirse al proceso completo. Si te están preguntando que ingrese una glucosa, debería estar considerando también ese proceso de glicólisis. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Nicolás, ¿entendiste? Pues Joaquín también, que Nicolás me puso 30, entonces yo no sé si... Y Joaquín me puso 22 nadache, no sé si se quedó claro. ¿Sumo mal? Ah, ya, perfecto. Araceli Hinojosa dice, no me quedó claro. Eh, ya, voy a anotar acá. Glicólisis genera 2 nadache, 2 nadache. ¿Sí? O sea, que significa que una glucosa, una G, una glucosa que entra en glicólisis genera 2 nadache. ¿Ok? Por lo tanto, si entran 10 glucosas en la glicólisis, ¿cuántos nadache serían? Serían 20, ¿no? Si entran 10 glucosas, no una, sino 10, ahí voy a poner el número 10. Ahí. Si entran 10 glucosas a la célula, como cada glucosa produce 2 NADH, serían 20 NADH. Hice la multiplicación, 10 por 2, 20. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Y además, la glicólisis genera, por cada glucosa genera 2 piruvatos. Piruvatos. Pero como están ingresando 10 glucosas,
Eso implica entonces que van a haber 20 piruvatos. Y si cada piruvato después se oxida, por oxidación del piruvato, cada piruvato, como está aquí, genera un nadache por estequiometría. Por lo tanto, si son 20 piruvatos, ¿cuántos nadaches se van a generar? 20 nadaches. Y ahí simplemente sumas. Los 20 nadaches de acá, más estos 20 nadaches acá, te va a dar entonces los 40 nadaches totales que se generan. Ya. Dice, entiendo que sean 20 por 10 glucosas. Ya, pero ahí ahora se le quedó más claro. A María Ongaro dice, profe, me perdí con la relación que se establece entre glucosa y acetil-CoA. ¿Es 1:2? Sí, correcto. Es una glucosa genera 2 acetil-CoA. ¿Por qué? Porque una glucosa genera 2 piruvatos. ¿Ok? Y cada piruvato genera un acetil-CoA. Por lo tanto, la relación acá, 2 piruvatos, 2 acetil-CoA. Entonces, claro, voy a hacer la relación así. Una glucosa genera 2 acetil-CoA. Sí, también está bien hecho ese análisis. Gonzalo dice, y el otro NADH estaba en la reacción 6-glicerato-3-fosfato deshidrogenasa, lo busqué en el esquema. Sí, correcto. Ahí se generan los NADH en esa reacción. Pero como se generan 2 gliceraldehídos, bien Gonzalo, son 2 NADH. Recuerda que cada glucosa cuando se va oxidando genera dos moléculas de gliceraldehído. Y por eso son 2 NADH. Profe, su grafiti está fino. Perdón, ya. Ahí le tiré una pregunta de prueba, una típica pregunta de prueba que puede salir y que es de análisis. O sea, no es de análisis, es de comprensión. Se dan cuenta, tienen que saber los tipos de productos que genera cada ruta y hacer la aritmética y no equivocarse. No, nada más que eso. Ok, vamos entonces con la regulación de la oxidación del piruvato. Muy simple. El piruvato, cuando pasa a acetil-CoA, recuerde que lo hace la enzima piruvato deshidrogenasa. Ahí está el nombre de la enzima. ¿Quién inhibe esta enzima? Altos niveles de acetil-CoA y altos niveles de NADH. Si una célula tiene altos niveles de NADH en su interior y tiene altos niveles de acetil-CoA, eso se unen alostéricamente a la enzima y la enzima se inhibe. O, dicho de otra forma, disminuye su actividad. Ahí está. ¿Quién estimula la piruvato deshidrogenasa? El calcio y la coenzima A. Típico error de un estudiante es confundir coenzima A con acetil-CoA. No es lo mismo. La coenzima A es el sustrato, ¿ya? El acetil-CoA es el producto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O quieren que lo repita? ¿Se entiende? ¿No entendí si me hay un caro? Mira. Aquí está. Esta es la coenzima A. Aquí puse en un círculo. Esa es la coenzima A. Y esa coenzima A, voy a poner aquí el nombre de la enzima, que es LDH, perdón, PDH, ahí sí, que es la piruvato deshidrogenasa, ese es el nombre de la enzima, que hace esta reacción, ahí lo puse en grande. Esta enzima, y voy a ponerlo en verde, se estimula por altos niveles de coenzima A. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces la coenzima A funciona tanto como regulador positivo como sustrato. Actúa de las dos formas, tiene como una participación dual. ¿Ya? Por una parte se une a un regulador, se une a una región o sitio alostérico de la enzima, estimulando su reacción, y por otra parte también se une al sitio activo para servir como sustrato. ¿Ok? Y el que inhibe a la PDH, y por eso le dije no confundir, que lo voy a dejar en rojo, es el acetil-CoA, el que puse acá abajo. Este se une a la enzima y la inhibe. Entonces, el producto inhibe la enzima alostéricamente, pero el sustrato estimula la enzima alostéricamente. Eso es lo que le mostraba la diapositiva que habíamos visto. Juan Gallegos dice, profe, entonces se inhibe por la presencia de sus productos, más que por la presencia, es por el aumento del producto. ¿Ya? No solamente la presencia, sino que la cantidad es importante. ¿Ya? Y se activa por la presencia de los reactantes. Lo mismo, se activa por el aumento de, no sé si reactante, Juan,
Porque si tú lo colocas así de amplio, yo te podría decir entonces el NADMAS también es un regulador, ¿o no? Entonces, porque es un reactante también. Entonces ahí cuidado. ¿Ok? Nicolás Álvaro dice, piruvato es lo mismo que acetil que a... Piruvato es lo mismo que a... No, pues no es lo mismo, Nicolás. Piruvato es una molécula de tetraátomo de carbono con estos oxígenos. Esto es piruvato. La coenzima es una coenzima. Ni siquiera es un grupo orgánico grande, pero no son totalmente distintos. ¿Sí? Son sustratos, este es un sustrato, este es el otro sustrato, que se juntan, se unen y se genera entonces la acetil-CoA, que es un producto. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Cuéntenme. ¿Sí? Ya. Entonces, nuevamente recalco, la piruvato deshidrogenasa se inhibe por acetil-CoA, alto nivel de acetil-CoA, que es el producto, inhiben a la enzima, y el NADH, que es un producto, también inhibe a la enzima. Mientras que los activadores son el calcio, el calcio está presente en la célula, todas las células tienen calcio, solo que los niveles de calcio pueden variar. Y el calcio estimula entonces la enzima, y el CoA, que es la coenzima, que es uno de los sustratos, que también estimula la enzima. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Vamos con la siguiente, nos queda poquito. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Súper. ¿Todo bien? Ya. Esto de acá no lo voy a leer por el simple hecho de que puede ser un poco complejo seguirlo. Me voy a ir directamente a la imagen. Esto de acá. Porque ahora vamos a ver el otro camino que puede tomar el piruvato, que se denomina fermentación. ¿La fermentación en qué condición ocurre? ¿En ausencia o en presencia de oxígeno? Díganme usted, la fermentación en ausencia de oxígeno. ¿Cómo se llama una célula cuando está en ausencia de oxígeno? ¿Cómo se llama esa condición? Anaeróbica, muy bien. Esa es la condición anaeróbica. Entonces, aquí se muestra un esquema muy simple, en donde toma la glucosa, ¿sí? La glucosa pasa por glicólisis. Recuerda que la glucosa a piruvato, esa ruta se llama glicólisis. Y nosotros sabemos que se obtienen 2 ATP neto. Y aquí está como la bifurcación del piruvato, que es, si hay oxígeno, me voy a la oxidación del piruvato y continúo con el proceso de respiración celular, o respiración aeróbica, como también se denomina, que genera aproximadamente 34 moléculas de ATP. Este es un dato. Más adelante vamos a ver cómo llegamos a este número. Más adelante me refiero a las próximas clases. ¿Ya? Pero para que tengan una idea, más o menos se pueden sintetizar 34 moléculas de ATP si el piruvato toma este camino. Pero si el piruvato toma el camino de la fermentación, que es sin oxígeno, ahí ustedes lo dijeron, en condiciones anaeróbicas, se puede producir fermentación tanto láctica como alcohólica, que depende del tipo celular que haga la fermentación. Y esta fermentación en sí no genera ATP, cero ATP. Esto, de aquí de piruvato a fermentación láctica o fermentación alcohólica, no produce cero ATP. ¿Ok? Entonces, en rendimiento, claramente, las condiciones aeróbicas generan mayor cantidad de ATP en una célula. Pero si tú dejas una célula en condiciones anaeróbicas, la cantidad de ATP que puedes generar en total es solamente la que aporta la glicólisis. Nada más. O sea, 2 ATP. Bastante poco. ¿Ok? Entonces ahí un dato interesante en rendimiento energético, en cuánto ATP puedo obtener si toma una u otra ruta metabólica. ¿Ok? O sea, las condiciones ahí son claves. Vamos entonces a ver la fermentación más en detalle. Aquí están los dos tipos de fermentación. La fermentación láctica y tenemos la fermentación alcohólica. ¿Ok? Quiero primero que ustedes nos enfoquemos en la fermentación láctica. ¿Dónde ocurre la fermentación láctica? ¿Tienen alguna idea? ¿O quién puede hacer fermentación láctica? Los músculos pueden hacer fermentación láctica. Perfecto. Voy a anotar aquí, músculos. ¿En qué condición sí? Los músculos no hacen siempre fermentación láctica, solamente en ciertas condiciones. Los músculos pueden hacer entonces fermentación. ¿Cuándo? Exactamente. Cuando está en condiciones anaeróbicas. O sea, cuando la persona está haciendo ejercicio. Ahí puede haber fermentación láctica. ¿Qué otro tipo, qué otro escenario o qué otra célula hace fermentación láctica? Preguntas de prueba, preguntas interesantes. ¿Qué otra célula de nuestro cuerpo, por ejemplo? Aparte de la célula muscular.
Hay una célula de nuestro cuerpo que hace fermentación 24/7, hasta que se muere. Aproximadamente dura, no, los riñones no, aproximadamente dura como 180 días esa célula, después se muere. Pero esos 180 días que está viva, no sé si viva el término, el hígado no, si tú lo dejáis sin oxígeno al hígado. Bien, ¿se acuerdan de una noticia que pasó de una persona que tomó mucha Coca-Cola y se murió? ¿Se acuerdan de esa noticia? ¿Sí? Bueno, entonces, una explicación de por qué se murió es porque el hígado quedó sin oxígeno y eso le dio entonces una hipoxia y se murió, porque hubo una falla. El hígado necesita oxígeno para poder funcionar en perfectas condiciones. Exactamente, exactamente, Consuelo, los eritrocitos. ¿Por qué? Si me responde ya me saco el sombrero si me dicen así, ¿por qué los eritrocitos hacen fermentación láctica 24/7? Y uno dice, pero ¿cómo? Si el oxígeno, perdón, y uno dice, pero ¿cómo? Es que es raro si el eritrocito transporta oxígeno. ¿Por qué hace fermentación? Muy bien, Nicolás Sábalo, porque el eritrocito no tiene mitocondria. ¿Y cómo no tiene mitocondria? La única opción que tiene el piruvato es hacer fermentación. No le queda otro camino. Aquí ya no tiene opción. El eritrocito no tiene opción, entonces el piruvato. Se tiene que ir a fermentación láctica. Muy bien. ¿Qué otro tipo de organismo ustedes conocen que hacen ahora fermentación láctica? ¿Algún otro organismo? ¿Algo? Exactamente, Juan Gallegos. Pensé que me iba a responder Gonzalo. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Las bacterias. Algunas bacterias efectivamente pueden hacer, y levaduras algunas, pocas, Andrés, pero sí, también algunas levaduras pueden hacer fermentación de tipo láctea. ¿Por qué yo digo, por qué pensé que Gonzalo? Porque las bacterias son súper importantes, por ejemplo, para fermentar lácteos, para generar lácteos, ¿ya? En el arte culinario. Entonces, efectivamente las bacterias son utilizadas como para la generación entonces de fermentación láctica, como los yogur, ¿cierto? Los quesos hacen fermentación láctica. Ya. Esta es la reacción de fermentación láctica, en donde el piruvato, mediante una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato o ácido láctico. Es una sola reacción, es muy simple. ¿Qué es interesante esta reacción? Que el piruvato, que tiene 3 átomos de carbono, voy a poner aquí 3C, genera lactato que también sigue teniendo 3 átomos de carbono. O sea, no hay ninguna pérdida de carbono, no hay ninguna descarboxilación acá. Y el otro dato interesante es que esto, que el NADH se vuelve a NAD+. O sea, se regenera el NAD+. Ese es el término. Voy a anotarlo ahí. Regeneración del NAD+. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué le está pasando al piruvato? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Cuéntenme. ¿Se reduce? Exactamente. El piruvato se está reduciendo porque inmediatamente usted dice, mira, el NADH se está oxidando. Conclusión, ergo, piruvato se está reduciendo. Bien, súper bien. Gonzalo dice, agua. Uy, no, ahí Gonzalo, ¿cómo agua? No caché. ¿Agua? ¿Dónde agua? ¿No? ¿Sí? ¿Sí no? Ah, no, ya, perfecto. Entonces, esta es la reacción de fermentación que ocurre en los músculos, en los eritrocitos y en las bacterias. ¿Ok? Entonces, el piruvato, mediante la enzima lactato deshidrogenasa, se convierte en láctico, o sea, en lactato o ácido láctico, y este lactato o ácido láctico se puede concentrar, por ejemplo, en los músculos, generando dolencias, ponte tú, y en los eritrocitos, el lactato se vierte al torrente sanguíneo eh, para que el hígado pueda convertir este lactato en algún combustible que pueda ser utilizado para tu cuerpo. ¿Ya? Pero eso es otra cosa fisiológica y eso lo vamos a hablar después. Vamos con la fermentación alcohólica, que es lo último. Esto de acá, fermentación alcohólica. Pregunta, ¿por qué nosotros no podemos hacer fermentación alcohólica? En general, ¿ah? Porque el ser humano es digamos, es una especie que no podemos hacer fermentación alcohólica. ¿O usted cree que nosotros fermentamos alcohol? No sé, les pregunto. ¿Creen que fermentamos alcohol o no? ¿Alguna vez dice estoy fermentando alcohol? La verdad eso no es real, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos fermentación alcohólica? A ver si alguien tiene una idea.
Exactamente, no tenemos las enzimas para hacer fermentación alcohólica. ¿Y qué enzima no tenemos? Mira, aquí te tengo dos, piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa. ¿Cuál de estas dos enzimas nosotros no tenemos? ¿Cuál creen ustedes? La segunda, esta. No es, esta sí la tenemos. La alcohol deshidrogenasa, de hecho la tenemos, estimado, porque esa nos ayuda, justamente esa está en altas concentraciones en el hígado. Cada vez que tú consumes alcohol, el alcohol deshidrogenasa desintoxifica ese alcohol. Así que esta sí la tenemos. La enzima que no tenemos es esta, la piruvato descarboxilasa. Esa nosotros no la expresamos. Y como no la expresamos, nunca podemos descarboxilar al piruvato. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos hacer fermentación alcohólica. ¿Bien? Ok, entonces esa fermentación ocurre en dos pasos. Primera reacción, en donde utilizan la piruvato descarboxilasa, que hace un proceso de descarboxilación, es decir, que el piruvato que tenía 3 átomos de carbono, esa porción que estoy indicando con mi cursor se pierde y se libera como dióxido de carbono, quedando una molécula más pequeña que se denomina acetaldehído. ¿Cuántos carbonos debiera tener acetaldehído? 2 átomos de carbono, porque hubo una descarboxilación previa, ¿cierto? Recuerden que el piruvato tiene 3, se perdió un carbono, quedamos con 2. ¿Qué hace el acetaldehído posteriormente? Se une a la enzima alcohol deshidrogenasa y se convierte en etanol. Este etanol es el que está entonces concentrado en las bebidas alcohólicas que uno consume. ¿Ok? Y genera entonces todos los estragos posteriores. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Los microorganismos, sí, los microorganismos que pueden hacer fermentación de tipo alcohólicas, tenemos ahí las levaduras, en primer lugar, y también algunas bacterias. Y esto es súper interesante, que como a nivel médico se puede un poco poner en la palestra. Han visto casos, son muy raros, ¿sí? Que hay personas que si consumen carbohidratos fermentan alcohol. Es una enfermedad súper rara, pero ocurre. En países, en general en Chile no hay, pero en otros países sí existen esos casos. ¿Saben por qué ocurre ese fenómeno? Que hay personas que consumen un poco de carbohidratos y fermentan alcohol y resulta que quedan con, digamos, no pueden manejar, ¿cierto? Y andan ebrios, ¿cierto? Siempre que comen andan ebrios, efectivamente. Y tiene que ver, exactamente, Gonzalo, tiene que ver por el tracto digestivo de esa persona, que muchas veces tienen algunas bacterias intestinales, que es parte de la flora intestinal, y que por algún motivo, razón o circunstancia, esas bacterias empiezan a fermentar justamente los carbohidratos que consume la persona. Y esas bacterias tienen esta enzima, la piruvato descarboxilasa, también tienen la alcohol deshidrogenasa, y producen entonces etanol y que se absorbe y obviamente llega al torrente sanguíneo y la persona tiene síntomas, ¿cierto?, de estar ebrio, porque obviamente fermentar. Casos existen, sí, son muy raros, pero se pueden presentar. ¿Y qué hace la segunda enzima? La alcohol deshidrogenasa. Buena pregunta, Araceli, pregunta de prueba. La alcohol deshidrogenasa lo que hace es nuevamente regenerar el NAD+. Hacer lo mismo que puse acá, regenerar el NAD+. Eso es lo que hace la segunda enzima. Lo que hace es tomar el acetaldehído, reducir el acetaldehído, convertirlo en etanol y oxidar el NADH y regenerar el NAD+. ¿Y por qué te digo que es una pregunta solemne? Porque este proceso de regeneración de NAD+, que puede ocurrir tanto en la fermentación láctica como en la fermentación alcohólica, es necesario que ocurra. ¿Quién me puede responder por qué? ¿Por qué esta regeneración del NAD+ es tan importante? Y eso, la respuesta está en la siguiente diapositiva. ¿Alguien sabe por qué la regeneración de NAD+ es muy importante que ocurra? Le voy a dejar la diapositiva para que lo vea y me pueda dar la respuesta. Esta es la última diapo, la otra es un resumen y con eso terminamos. Entonces, si me contestan esta pregunta, estamos listos. ¿Sí? ¿Alguien puede darme la respuesta? Exactamente, se requiere de nada más para que la glicólisis pueda seguir continuando, porque sí, aquí está la respuesta a la pregunta. Mira, de glucosa a piruvato, recuerden que esa ruta que estoy indicando es glicólisis. Para que la glicólisis se lleve a cabo, necesita de 2 moléculas de NAD+ que pasen a 2 NADH. De hecho, Gonzalo me lo dijo, que es la sexta reacción, ¿cierto? Y me dio todo el detalle de la enzima que hace esa reacción.
Entonces, estos NADMAS son necesarios para que la glicólisis pueda continuar. Y se generan 2 NADH. Y entonces aquí viene la parte de fermentación, en donde, por ejemplo, el piruvato se convierte en lactato, es una fermentación de tipo láctica, toma estos NADH y los pasa a NADMAS nuevamente, para que vuelvan a la glicólisis y la glicólisis entonces continúe funcionando y ese aporte energético siga recibiéndolo, ¿ya? Que la célula siga recibiendo ese aporte de 2 ATP, ¿ya? Que es poco, sin embargo, como dicen algunos, es poco pero igual sirve, ¿o no? Entonces, efectivamente, para que la glicólisis no se detenga, esta regeneración es súper importante. Y ahora les pregunto, ¿por qué un deportista que está corriendo una maratón, a pesar de que ya las reservas energéticas se acabaron, a pesar de que está en una condición anaeróbica, en donde sus músculos le falta mucho oxígeno, producto de que está haciendo un ejercicio agobiante, ¿por qué esa persona sigue y puede seguir corriendo? Ya, porque produce fermentación láctica, correcto, pero la fermentación láctica, ojo Joaquín, no te produce energía. Po. La fermentación láctica per se, 0 ATP, ¿cierto? Mira, ahí. ¿Se acuerdan o no? Esta. Fermentación láctica, 0 ATP. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿cómo puede seguir caminando, corriendo esa mujer o ese hombre en una maratón si es que no está produciendo ATP? Es exactamente por lo que dice Juan Gallego. Es porque a pesar de que no que está haciendo fermentación, la fermentación ayuda a que se regenere este NADMAS y que la glicólisis no pare. ¿Ok? O sea, vas a sentir calambre, vas a sentir dolor, pero vas a tener un aporte de ATP, aunque sea poco, lo vas a tener. Y eso sirve, todo sirve, digamos, para que el músculo siga funcionando y la persona no caiga, ¿cierto?, rendida en esta actividad. Gonzalo Castillo dice, el residuo de SNADMAS es lo que requiere para hacer glicólisis. Efectivamente. Entonces ahí tiene la respuesta de por qué una persona puede seguir horas y horas corriendo, a pesar de que ya se le acabaron las reservas, a pesar de que no hay oxígeno disponible ahí en esos músculos, es por esto. La fermentación aporta estos NADMAS. Ok, vamos con la última. ¿Qué destino entonces sigue el piruvato? Esto es un resumen, dice acá. El organismo reacciona frente a cambios internos que ocurren dentro de él, obvio. En condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de oxígeno, el piruvato realizará fermentación, ¿ya? Lo que permite la obtención de energía mediante la glicólisis. Y eso es lo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior. En condiciones aeróbicas, o sea, cuando hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria y forma acetil-CoA para obtener energía. Y este acetil-CoA, recuerden que ingresa al ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, el ciclo. Si el organismo no es capaz de reobtener nada más en las mitocondrias para que continúe la glicólisis, entonces la fermentación es una vía para poder obtenerlo. Y por último, de esta manera, la relación de NADH, NAD+ es alta. Ojo con este dato. Que NADH y NAD+ sea alto, significa que hay más concentración de NADH y baja concentración de NAD+. Eso significa esta relación. ¿Sí? ¿Me siguen con esta relación? Si yo te digo que NADH partido por NAD+ es alto, lo que te estoy diciendo es que el numerador es más alto que el denominador, simplemente. Entonces, si una célula tiene mucho NADH, ¿sí?, dice acá, el piruvato seguirá la ruta de fermentación para suplir el déficit de NAD+. Ese es un dato interesante que a veces algunas células lo toman como mecanismo. Cuando ven que tienen altos niveles de NADH y bajos niveles de NAD+, mandan entonces el piruvato a fermentación para efectivamente regenerar el NAD+ y así que los niveles se mantengan más o menos 50 y 50. Ya chicos, terminamos. Gracias por su participación y por quedarse con esta mini cápsula y espero que haya entendido. Que estén bien, cuídense. Chao María Ungaro. Gonzalo Castillo dice, me acordé que hace muchos años un señor cruzó el canal de Beagle, ¿cierto? Nadando, sí, subió mucha masa en grasa, sí, y en el nado la perdió casi toda. Sí, es heavy porque la cantidad de calorías que tú pierdes en ese mar, que es muy frío, se necesita mucho ATP y mucha energía, y que los músculos, obviamente, los músculos consumen mucha energía, ¿ok? Y por eso la grasa empieza a quemarse rápidamente. Muy buen dato, Gonzalo. Ya chicos, que estén bien, que tengan un buen fin de semana, o no, que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes. Adiós.